de la carrera y mi rol acá nada más es presentarlo igual. Así que igual no necesita presentación, pero les cuento un par de cosas. Soy licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés. Hizo acá la maestría. Luego fue a Chicago de acá. Y ahora es profesor para sacar su doctorado. Y ahora es profesor en el MIT, donde estudia e investiga sobre temas muy diversos, pero en general vinculados con microeconomía y finanzas públicas. Y su trabajo se publica en los mejores journals internacionales como Econométrica, The American Economic Review. Esa es la versión más formal. La versión más de hoy, por ahí, es que Iván, tal vez que no está aquí, sigue con detalle la realidad argentina, opina también de puntos importantes de la realidad argentina, y de ahí queremos sacar hoy algunas de sus opiniones, por ejemplo. En concreto, por ejemplo, últimamente estuvo hablando sobre la ficción, y una cosa que me gustaría destacar es que su opinión está basada en teoría, ¿no? En que por ahí todos somos usuarios, pero también que desarrolla él, por ejemplo, vinculada con el costo de corto plazo de cambiar hacia una decisión. Por ahí cuando estamos finalizando la carrera nos preguntamos, no sé si tenemos esta teoría que estuvimos estudiando todos los años, ¿sirve para algo? ¿Sirve para, en realidad, encarar alguna pregunta sustancial? Esa realidad que queremos entender y que nos cuestiona. Y nuestra postura, digamos, la mía en particular, es que sí, que sirve la teoría para estudiar temas concretos. Y hoy, Iván nos va a mostrar cómo, porque él también es una persona que ha hecho esa vinculación muchas veces, para tratar de contar un poquito cómo hacer esta vinculación. Sin más, les agradezco que hayan venido, vamos a aprovechar la oportunidad, y agradezco también a Cecilia, a Romina, por haber hecho este evento. Y le vamos a agradecer a Iván, que se tomó este día de sus vacaciones para venir a ayudar con nosotros con una tercera. Bueno, gracias. Sí, más que nada, yo, digamos, encantado de estar acá hablando con alumnos que todavía se están formando, y traté de acordarme las muchas charlas que yo fui cuando era alumno y cuánto aprendí. Y también por ahí que en parte no solo aprender, sino inspirarse, ver distintos economistas. Hay otros economistas que son muy diferentes a mí también, que espero que puedan oír, y la economía da para tanto. Y como dijo Hernán, más que nada, yo creo que la economía te da una lente al mundo que es increíble. Y voy a tratar de, en esta charla, darles un poquito esa impresión, ¿no? La teoría o los datos, pero en conjunto en especial te da una visión mucho más clara del mundo que a mí me ha ayudado, ¿no? Y entonces déjame empezar por ahí. Agregué estas cosas para ustedes pensando, bueno, hablando así en términos generales, la economía como ciencia, porque hoy día tenemos un presidente economista, o sea, no, estamos más economistas que nunca. Argentina siempre es súper economista. El taxista es economista, todos son economistas un poco, ¿no? Y ahora incluso en la política tenemos un economista, y eso, digamos, en un sentido, si creemos en la economía, es algo bueno, que va a haber mucho más economía en el diseño de políticas por ahí. Pero recordemos como la economía como ciencia, como lo pienso yo, es que es una serie de herramientas y formas de analizar que nos da cierta objetividad, usando teoría y datos, y nos ayuda a entender el comportamiento humano, aunque no querramos hacer nada con ello, aunque seamos solo curiosos, ya es interesante. Además, nos puede ayudar a cambiar y mejorar la situación, ¿no? Políticas públicas. Y bien aplicada, yo creo, reduce, en términos de la política pública, reduce los desacuerdos, o sea, nos puede dejar con un margen para discusión más acotado, pero sabemos que no lo va a reducir a cero, o sea que todavía hay un lugar para las discusiones y para los desacuerdos y para la política, ¿no? Ahora, en la práctica, yo lo que veo, y por eso creo que estudiar economía es difícil y hay que estudiarla bien, no es como estudiar y ya está, es que igual hay mucha confusión, igual hay mucha ideología que se mezcla con la economía. Y cuando hablas de economía y política o políticas públicas, a veces esa idea de la ciencia económica se va dejando y la gente se deja llevar por slogans y por ideología, cosa que mezcla la economía con otras cosas, ¿no?
Este, y eso me parece que es algo que tenemos que siempre tratar de luchar para evitar. Es algo que ustedes, armados de lo que van aprendiendo, tienen que recordarse día a día, creo. Y después, otro tema en la práctica es la economía política. El hecho de que, digamos, las políticas se generan dentro de un marco político que a veces tiene sus desafíos propios. Y eso es una rama de la economía que por ahí alguno de ustedes está estudiando, ¿no? Pero incluso dentro, déjenme poner esto un marco conceptual que a mí me gusta. Voy a poner dos grupos y pensar en una curva de Pareto, una frontera de Pareto, ¿no? Ustedes tienen que haber visto este concepto si están en tercero o cuarto año. Y entonces, si la economía es eficiente, estamos acá en la frontera y ahora como sociedad tenemos que elegir dónde está en esta frontera. Bueno, ¿qué es el populismo? El populismo que te dice podés estar por allá y te da una serie de ideas que no cierran. Y entonces, cuando estudiamos, una de las cosas que estudiamos es entender que eso no da y que entender bien cuáles son realmente las restricciones y tratar de volver a esa frontera o no estar aspirando a estar ahí, que es imposible porque terminamos acá, ¿no? Otra forma en que hacemos mal las cosas, por ahí no tan drástica, es que terminamos acá. ¿Okay? Como que esa parte también es decreciente, ¿no? No estamos adentro, no estamos tan adentro, pero está mal igual, ¿no? Y en cambio tendríamos que estar por acá, ¿no? Bueno, si sos libertario, por ahí te gusta este punto, que es un punto particular de esta frontera, donde se interviene poco, no se hace esfuerzo por redistribuir y qué sé yo. Y es por ahí defendible, está en la frontera, pero también es un punto de los muchos. Entonces recordar que en realidad hay lugar para un desacuerdo racional en toda esta frontera. Y uno de esos puntos tal vez está asociado a una ideología u otra, pero hay mucho más. Lo que sí queremos evitar es estar acá adentro, ¿no? O estar acá atrás. O estar hablando de que eso se puede cuando no se puede. Y después está todo este rango para discutir. Y creo que la ciencia económica lo que te ayuda es a pensar en eso, y a pensar en lo que es posible y dentro de lo posible acotar la discusión, si se puede, técnicamente. Eso es lo que hace la parte técnica. Después hay un lugar para ese debate muy difícil que se tiene que dar, ¿sí? Entonces ahí es por ahí que a mí me gusta pensar así en términos generales, ¿no? Bueno. Entonces hablamos de teoría y quería nada más decir que cuando hacemos teoría es muy difícil y en realidad la teoría a veces se la critica por ser demasiado simple, pero eso es exactamente la propiedad que la hace poderosa, porque la realidad es tan confusa, o sea, todos leemos los diarios y si estás en todos los detalles te perdés, ¿sí? Y en realidad saber abstraerte y simplificar es encontrar las cosas importantes y poder entender esa restricción que hablamos. O sea, esa restricción que hablamos vas a tener que resumir un montón de cosas complicadísimas en algo simple. Entonces me gusta mucho este artista que lo resume así, ¿no? En el arte también hay algo así como la teoría o modelar o llegar a algo más simple. Y esto se lo robé a mi profesor, mi advisor, Fernando Álvarez, que siempre usa esto como ejemplo también, que es el cuento Funes, que si estás en todos los detalles, y Funes está en todos los detalles, sos incapaz de comprender en realidad. ¿Mm? Entonces esto es nada más para dar un preámbulo a la idea de que la teoría es buena, aunque se vea simplificada, es lo que nos da la lente a la realidad de una manera que nos deja ver lo importante, creo, y aprender. Entonces, en eso diría, hoy día, ahora yendo de a poquito más hacia Argentina, por ahí gracias a Milei me parece que fue realmente comunicacionalmente muy importante, que dejó clarísimo en un montón de gente una de las restricciones, y esa es que si tenemos un déficit fiscal lo vamos a terminar financiando con inflación, y que la inflación es un impuesto más. ¿Okay? Bueno, déjenme ahora decirles dos resultados que después en el resto de la charla quiero tenerlos presentes. Un resultado es que si yo estudio finanzas públicas, como dijeron, desde el punto de vista de impuestos óptimos, no queremos tener ese impuesto. El impuesto de la inflación nunca lo queremos tener. Tenemos resultados teóricos que nos dicen, ese impuesto no lo queremos tener. No es obvio, porque tenés muchos impuestos, ¿por qué no usar ese también? Y tenemos algunas
conclusiones teóricas que nos explican por qué no queremos usar ese impuesto. Así que es verdad que no queremos usarlo y queremos entonces estar en una situación donde no hace falta tener eso. Tampoco queremos tener otros impuestos que tenemos, como impuestos al comercio o impuestos a los ingresos brutos, y la lista es mucho más larga que eso. Así que hay muchos impuestos que tenemos en Argentina. El impuesto de inflación es solo uno de ellos que no querríamos tener y los tenemos. Así que tenemos que transicionar hacia algo más racional, donde usamos los impuestos que hay que usar y no los que no hay que usar. En ese sentido, esto ya es, desde el punto de vista teórico, esa lente que nos deja decir que estamos adentro de la frontera, porque si usás los impuestos incorrectos, en vez de estar en la línea azul, estás adentro. ¿Está? Entonces, eso es lo que es ya, digamos, una conclusión acá, ¿no? Y mayormente lo que sale acá de las finanzas públicas es que querés usar impuestos muy simples sobre consumo e ingreso, posiblemente en forma no lineal, y eso sería en Argentina, bueno, el IVA y impuesto a las ganancias. Y complementarlos posiblemente, hay algún rol posible para impuestos a la riqueza, es más debatido eso. Pero a grandes rasgos querés esos impuestos, y entonces algo que la Argentina tiene que ir yendo, ya ustedes ven esto, es a una gran reforma tributaria que tenga estos conceptos básicos en mente. ¿Sí? Bueno. Y en política monetaria, que creo que es parte de la teoría macroeconómica, digamos, tenemos muchas razones para creer que es muy malo tener un sistema de tipo de cambio fijo, además de tener un sistema donde cobramos un alto impuesto inflacionario. También es malo poner un tipo de cambio fijo, o dolarizar, o fijar la cantidad de dinero. Y en cambio tenemos nociones, conceptos sobre sobre el hecho de que la política monetaria tiene que ser flexible y responder a la situación, como un termostato en tu casa. No que es viste, el gas a 80, no. Ponés el termostato para que se mueva según lo que pasa. Y esa es la política monetaria óptima, y es importante para eso tener flexibilidad en los instrumentos y no atarte las manos. Ese es un concepto teórico y que tiene interés práctico en el mundo, y que me parece tiene interés para pensar en a dónde vamos en Argentina con estas dos cosas. Esto, por ejemplo, el resultado teórico que estoy invocando ahí es Atkinson-Stiglitz. Acá en macro se conoce como esta coincidencia divina. Después les explico de dónde viene ese nombre. Bueno, estoy yendo más a la Argentina, ¿cómo lo veo ahora? Que es un gran momento en el sentido que hay mucha frustración y hubo fracaso por muchos años, y hay más consenso ahora para hacer estos cambios y pensar en la economía de lo posible, pero hay muchos desafíos en el corto plazo por la herencia que tenemos, y también en el largo plazo para pensar en estas políticas más eficientes tributarias, o desregulaciones y reformas de las que, bueno, son noticia día a día en Argentina, ¿no? Entonces, para el corto plazo, cómo se baja la inflación, están todas estas ideas. En el largo plazo, cómo crecemos, están estas ideas. Voy a tratar de volver a esas dos cosas después. En el trasfondo está la economía política, que la había dejado atrás, y también va a ser quiero tener en cuenta esto, que en Argentina, más que por ahí en ningún lado del mundo, creo, pero por exageros, cada presidente podría poner cualquier presidente acá. Por ejemplo, Macri tiene el desafío de estabilizar y que las cosas vayan bien, pero tiene 4 años menos, porque en 2 años y medio ya se puede desplomar todo. ¿Por qué? Porque algo que aprendemos en economía, en macro en particular, es que cómo te va acá depende de lo que la gente ya está pensando que va a pasar acá. Entonces, por más que vos hagas las cosas bien acá, si las cosas van un poquito mal y pensás que vas a perder las elecciones y piensas que acá se revierte todo, no sirve de nada lo que estás haciendo acá. Entonces, esa interacción que hay por un tema de credibilidad, es una forma de ponerlo, que el gran Guillermo Calvo es un gran contribuyente argentino a esas ideas, hace que, digamos, lo que sabemos en economía es que todas las inversiones, por ejemplo, o cómo le va el tipo de cambio, tiene mucho que ver con el futuro. Y entonces, eso me parece acentúa la interacción entre la economía y la política de una manera muy desafiante en Argentina. Creo que el gran desafío en Argentina es lograr mostrar que esa promesa populista
es falsa y que tenemos que ir a la línea azul y llegar ahí rápido para que la gente se convenza y que no se revierta la cosa. ¿Eh? Y dentro de este marco está por ahí a veces la pregunta de shock versus gradualismo, pero para mí lo importante es que no es un tema técnico, es importantísimo desde el punto de vista de esta interacción de economía política. Y este va a ser, digamos, también algo que voy a volver hacia el final sobre esto. Entonces, rápido, un poco de historia económica, pero muy rápido, porque algunas de estas las tengo para presentaciones que hice afuera, donde la gente no conoce, pero ustedes saben todo esto. Digamos, varias formas de mostrar la frustración argentina. Acá vemos el PBI per cápita, que estaba estancado o cayendo por muchas décadas. El ranking en los mundos, que han oído distintos rankings, te dan que estábamos bien en los rankings y ahora estamos muy mal. Y todos sabemos, digamos, yo estoy pensando en mi historia de 40 años de historia económica desde que yo soy chico. Digamos, sabemos que en los 80 vinimos de una crisis de deuda. ¿Perdón? Todavía estoy en mis 40, así agarrado. Bueno, entonces en los 80 tuvimos crisis de deuda, alta inflación, pero muchos fracasos repetidos para bajar la inflación y terminamos en dos hipers. En los 90 y principios de los 2000 teníamos el plan de convertibilidad, que yo voy a llamarlo 95% de dolarización. ¿Okay? Y voy a volver a eso. Entonces, ustedes que son más jóvenes, les voy a recordar un poco la convertibilidad después. ¿Eh? Y ahí había baja inflación, pero todavía altos déficits. Ajá, no arregló el déficit. Y hubo un boom de crecimiento, privatizaciones, reformas, muchas cosas, mucha esperanza de crecimiento. Pero para el 98-2001 hubo algunos shocks y subió mucho el desempleo, sube la deuda. Voy a visitar esto, así que por ahora lo digo así nomás. Se devalúa, se deja la convertibilidad, se va y se introducen cuasimonedas. Acá tenemos la inflación, ven, en los 80, terrible, hipers, pero con la convertibilidad se va a cero, incluso se hace negativo un rato, pero después volvemos a la inflación que trepa. Esto está en logaritmos, así que, y va hasta acá nomás, hasta 30-40%, sería más alto si estuviera actualizado. Y acá vemos los déficits, que en la convertibilidad al final se aumentaron los déficits. Acá están viendo los superávits que tuvo Kirchner al principio y después el gran explosión de gasto y déficits de Cristina Kirchner y demás. Entonces, yendo rápido con eso, con Duhalde y después Kirchner, al principio hubo precios internacionales más favorables, se mantiene un equilibrio fiscal al principio, pero se erosiona eso y también por ahí se busca un tipo de cambio muy competitivo y eso empieza a subir la inflación. Y con Cristina Kirchner diría el resumen es que tenés alta inflación, alto gasto, terminás con alto déficit, trucheando los números incluso, cepos, que es un control de capital, etc. Acá está una figura que me encanta de Sebastián Galiani que muestra, digamos, creo que somos campeones del mundo, no encontré otro país que hizo esto. El 22-23% de gasto relativo a PBI a 42%. Esa es la herencia, digamos, que hay que solucionar. ¿Okay? Y esta es tanto nación como provincias. ¿Sí? Los dos aumentan casi 10 puntos. Y acá ves la recaudación, que no llega tanto, llega a un 31%, parte de esto es coparticipable, no lo separé, pero acá vemos los distintos impuestos y lo bajo, que es lo que recauda, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, que tiene que ver con el punto conceptual que hice antes. ¿Sí? Rápido con la historia, Macri, esto lo vivieron ustedes un poco, al menos, por ahí no como economistas, pero bueno, se accede a mercados, la política monetaria intenta otra cosa, bajar la inflación, con inflation targeting se llama, y finalmente eso falla, se abandona, o por lo menos se abandona, y se busca también bajar la inflación fijando la cantidad de dinero, Guido Sanleris, ¿okay? Eso tampoco funciona, yo creo que también por esa interacción que les mostré de que ya se ve que el próximo gobierno va a ser otro y qué va a pasar. Bueno, tenemos a Alberto Fernández y Kirchner, hay pandemia, así que hay que tener eso en cuenta, pero también se aumenta mucho el gasto, el déficit, y la inflación se mantiene
y hacia el final sube mucho, ¿no? Y Milei que propone arreglar todo esto con motosierra, corte de gastos, déficit cero, por ahí dolarizar, ahora es otra cosa. Y las medidas iniciales son no buscar esa ancla fiscal, subir impuestos y estas desregulaciones. Así que estas son figuras que muestran a esos déficits. Acá están los superávits de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, déficits. Acá los últimos años Macri bajando el déficit, pero vuelta los déficits. Y ahora otros numeritos nada más para mostrarles cómo subió la inflación en ese tiempo. O sea, estamos ya, esto ni siquiera está actualizado, pero no importa. Acá ves el déficit fiscal, lo alto, como subió, y las reservas como han bajado, que son negativas, se habla mucho de eso. Pero una cosa a destacar es que en todo este desmán no tuvimos una gran recesión en esos tiempos. O sea, en términos de desempleo, otras medidas como actividad. ¿Okay? La política monetaria fue muy expansiva, tenemos muchos problemas con la inflación, pero no hemos tenido problemas con generar una crisis o gran recesión. Por ahí es la otra cara de la moneda. Nos va mal en un sentido, pero nos ha ido bien en el otro sentido. Por ahí hay algo para pensar ahí, voy a conectar eso después. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, una pregunta es dolarización. Realmente hoy día por ahí ya se descarta, ¿no? Yo tengo esto todavía acá porque creo que todavía no se sabe bien con qué se lo reemplaza eso. Y igual me parece interesante discutirlo desde el punto de vista de tomar la lección general de que atarte las manos a una cosa o a la otra no es a donde yo diría que tenemos que ir. Pero hablemos brevísimamente de esta dolarización. El beneficio obvio es que se forma fácil, si tuviéramos dólares en vez de pesos no tendríamos inflación, eso es cierto. Y se parece mucho a la convertibilidad. Ahora, hay costos de largo plazo que se discute mucho, señoreaje, ese es un costo que tal vez detuvo la dolarización a fines de los 90, se habló de dolarizar ahí, teníamos la convertibilidad, se discutió pasar del 95% al 100%, y una de las cosas que decía, bueno, vamos a perder el señoreaje. Entonces se trató de negociar con Estados Unidos y no se consiguió, y por eso prácticamente no se hizo. Hoy día creo que todos dirían, bueno, por eso no, si eso es la única costo, ese es un costo chico, no nos preocupemos. Pero más importante para mí, y voy a enfatizar, es perder esta política monetaria independiente, ¿ok? Para estabilizar frente a shocks. Y una variante de eso es que perdés ser prestamista de última instancia, que evita corridas bancarias. Entonces recordemos, la convertibilidad es 95% dolarización. ¿Qué quiero decir con política monetaria óptima? Digo, la política monetaria, una política monetaria muy flexible puede tratar de hacer dos cosas. O sea, tu termostato puede tratar de apuntar a dos cosas. A mantener la inflación estable y baja o a estabilizar los ciclos y que no tengamos ciclos económicos que están fuera de lugar, digamos. Por ahí tenemos que crecer más cuando la gente quiere soja y menos cuando... Por ahí esa parte es eficiente, pero no queremos de sobremanera reaccionar a eso. Entonces, suavizar esos ciclos en forma óptima. Y uno pensaría que esas dos cosas están, digamos, hay un conflicto, haces una o haces la otra. Y yo creo que, y hay un resultado teórico nada obvio, que dice que no, en realidad no hay un conflicto bajo ciertas condiciones, o sea que no siempre, pero para unas condiciones que suenan bastante razonables, en líneas generales no hay un conflicto. Si vos buscas con tu política monetaria tener inflación estable, también vas a estar haciendo lo correcto en cuanto al ciclo. ¿Okay? Y este es un resultado teórico conocido como esa coincidencia divina, porque coincide si vos tratás de no tener inflación o tener inflación estable con suavizar los ciclos. No es nada obvio. Pensarías que pueden estar en conflicto, pero no lo están y por eso se llama la coincidencia divina. Bueno, esto yo creo que da un marco teórico a lo que hacen muchos bancos centrales del mundo modernos que buscan estabilizar la inflación. Algunos directamente tienen expresamente su misión es a solo eso, no suavizar el ciclo. A otros se les dice hacer un poco de las dos cosas, tener en cuenta las dos cosas. Pero como bajo las condiciones de este tipo de resultado teórico,
las dos cosas no están en conflicto, si conseguís una, conseguís la otra. En realidad lo importante es que le da un marco teórico para justificar este tipo de banco central del mundo que se llama inflation target. ¿Sí? Y es increíble, o sea, los bancos centrales son medio una novedad en el mundo, en el sentido histórico, existen hace 100 años, o poquito más, un poquito menos. Y bancos centrales que hacen inflation targeting realmente una novedad, son, viste, de los últimos 30 años. ¿Okay? Así que estamos hablando como de ideas que son nuevas todavía. Está bien que Argentina no llegó ahí, digamos, nos tenemos que lamentar un poco, pero, digamos, son bastante nuevas. ¿Okay? Y no son nada obvias, y el mundo se ha ido hacia ese lado, y está este marco conceptual que les digo. Y acá está Friedman explicando por qué no querés hacer una política monetaria de poner, en vez de usar un termostato, de fijar el gas a cierto nivel. ¿Okay? Y sería, no fijes el tipo de cambio, y acá lo explicó incluso Milton Friedman. ¿Sí? Entonces, un rápido pantallazo de la convertibilidad. Estos son los shocks externos, uno podría decir, que aumentó mucho el riesgo país en el mundo. Argentina tuvo que pagar por eso. Eso hizo aumentar el déficit fiscal secundario por los costos financieros. Hubo una devaluación de Brasil acá que hizo que Argentina fuera más cara, aunque fijaba su tipo de cambio. ¿Okay? Los precios internacionales estaban en sus mínimos históricos para Argentina, un shock ahí. Y los inversores se volvieron nerviosos y pidieron que le devolvamos, dejaron de prestar. ¿Sí? O sea que esto es lo que pasó con los flujos de capital. Y durante la crisis incluso bajaba la recaudación, o sea que era difícil, trataban de subir, trataban de déficit cero, pero como estabas en una recesión, recaudaban menos aunque subían los impuestos. ¿Y qué pasó esos últimos años? Bueno, tuviste una corrida bancaria acá. ¿Sí? Primero la gente además se pasó al dólar, esto es total de depósitos y este es el porcentaje en pesos. O sea, la gente se puso nerviosa, se pasó al dólar, porque aunque existía la convertibilidad, tenía miedo que te salías, y esta es, digamos, la corrida bancaria, ¿no? Y un problema es que si yo dije antes, si tenés un sistema monetario basado en el peso y te corren, vos siempre podés emitir, y se conoce como el whatever it takes, parecido fue en Europa. O sea, la idea es que vos, siendo prestamista de última instancia, si vienen todos, les pagás. Por ahí va a haber una inflación gigante después de que les pagues. Pero como ellos saben que les pagan, no están nerviosos de estar primeros en la cola. Y eso hace que en el fondo no corran y bueno, no ocurre la corrida, ¿no? Esa es la idea, y en el mundo vemos muy pocas corridas macroeconómicas. Vemos corridas a un banco o al otro, pero corridas a todo el sistema son muy poco comunes porque tenemos bancos centrales que pueden lidiar con ellas. ¿Sí? Esa es la idea. Pero cuando no tuvimos un banco central que podía lidiar con ella, en la convertibilidad tuvimos una corrida, hay que acordarse. Y bueno, esto es lo que pasó, no había ni siquiera, la gente se le congelaron los depósitos, faltaba liquidez, estos son, la gente empezó a hacer trueque, se emitieron más bonos, que son pesos emitidos por las provincias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento a favor de dolarizar? Es que tenemos alta inflación, altos déficits y no lo pudimos cambiar en 40 años. Démonos por vencido y deleguemos la política monetaria al dólar. Pero yo digo, bueno, eso medio que lo hicimos 95% con la convertibilidad y tuvimos estos problemas. ¿Okay? Entonces la idea es sacamos la maquinita, pero los supuestos es que dolarizar es permanente, es una cosa permanente, y yo creo que eso es falso. Sabemos que en la convertibilidad también se sentía como permanente y después nos salimos, y antes de salirnos podía ya emitir bonos provinciales, etc. Un nuevo gobierno a futuro no quiere la dolarización, puede emitir pesos y listo. ¿Quién se los da primero? Bueno, al primero que le toca que le paguen el bono o que le paguen el salario. Y eso va a terminar circulando.
Y la otra idea es que si no tenés la maquinita no vas a tener déficit, pero vimos que en la convertibilidad no funcionó así. Y si vos mirás Ecuador hoy, que está dolarizado, tampoco funciona así eso. Así que los supuestos, no sé, no me cierran a mí. Y la otra es por qué Argentina tiene que resolverlo así si todos los otros países lo resolvieron distinto, ¿no? Después les muestro un mapita de eso. Pero acá, muy breve, yo escribí 2 artículos que además de los costos de largo plazo, lo que quiero enfatizar, para mí son los más importantes en realidad. Aunque alguien te regale un montón de dólares para dolarizar, yo no lo haría por eso. Pero además hay un problema que no tenemos muchos dólares. Y el problema de dolarizar con pocos dólares es que en el corto plazo tendrías una transición muy complicada. Entonces escribí 2 artículos sobre eso con 2 exalumnos de acá que están en MIT ahora, Tomás Carabello y Pedro Martínez Bruera. Y el punto que hacemos es que la dolarización ex ante, cuando tenés pocos dólares y buscás una dolarización por ahí a futuro, porque estás buscando esos dólares, ¿no? Estás pescando esos dólares en el mercado, pero vas a tener pocos, genera inflación hoy. ¿Sí? Entonces hay 2 tipos de escaseces. Una es una escasez del Estado para poder convertir los pesos a dólares, no tiene suficientes dólares el Estado, y otra es si hay una escasez en la población en general para el país, como un todo. ¿Mm? Son 2 tipos de escaseces diferentes. Esta importa para el tiempo hasta que dolarices. Ahí vas a tener inflación en pesos si tenés pocos dólares en el Estado. Y esta importa ex post, si dolarizás con pocos dólares, vas a sufrir una recesión. Esas son las conclusiones que sacamos. ¿Sí? Las resumo ahí nada más. Déjenme volver a este mapita acá. Los 80 en rojo, alta inflación. Todos están rojos. A rojo vivo. Pero en los 90 algunos países fueron resolviendo. Nosotros fuimos al atajo de la convertibilidad. Y después en los 2000, Colombia, Perú, Chile, bajaron la inflación. Brasil, Plan Real, etcétera. Y la mantuvieron baja, pero Argentina perdió la convertibilidad. Venezuela tiene acá también alta inflación y bueno, ahora estamos nosotros al rojo vivo acá, ¿no? Entonces, este es el punto de que por qué todos los vecinos pudieron sin un atajo, nosotros tomamos este atajo que se parece a la dolarización y espero que no tratemos otro atajo de esos porque creo que podemos aspirar a ser Uruguay, Colombia, Perú y me parece que son soluciones más permanentes, más estables, desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista de la práctica. Creo que la frustración hace que pienses, no, es imposible. Bueno, no lo intentamos tantas veces. ¿Okay? Creo que lo que intentamos ahí con la convertibilidad fue un atajo. Y se parece más a la dolarización que a lo otro. Entonces realmente lo que intenté, esa sería mi impresión. Bueno, dije la economía de ciencias, la teoría te da un poco de marco conceptual. Ahora quiero pensar de otra cosa que está en discusión en Argentina, que son reformas estructurales. Y ahí creo que me voy a apoyar más en los datos, porque la teoría, digamos, nos dice algunas cosas, pero es un poco más complicado sacar algo en limpio. Y entonces quiero pensar, no solo queremos tener inflación baja, pero queremos crecer. ¿Sí? Nuestra fluctuación es el ranking, es el PBI per cápita, es el bienestar, es la pobreza, etc. Entonces, pero bajar la inflación por ahí es importante como primer paso. Y en primer lugar quería mostrarles este paper que escribió Stan Fisher con otra gente ahí citada, que muestra que sí, el crecimiento empieza cuando los países lograron estabilizar la macro. Por ahí no es causal, por ahí esto no implica causalidad, pero por ahí es una de las condiciones necesarias para el crecimiento, o hay una correlación de que cuando viene un buen gobierno y hace bien las dos cosas. Pero, digamos, esto por lo menos tira para el lado de que tiene sentido tratar de estabilizar, incluso desde el punto de vista de obtener crecimiento. Sugestivo eso, ¿no? Pero en lo que se discute mucho en Argentina son estas desregulaciones por decreto o por ley. Algunas son como obvias, las deberías aprender en micro, y como la ley de alquiler, ¿ok?
y creo que ahí hay mucho consenso entre economistas de que, de que alguna reforma se necesita y que tendría efectos inmediatos beneficiosos, como hemos visto, creo, en los últimos meses, ¿sí? Otras son más difíciles, como la reforma laboral o de competencia o desregular algunos mercados. Y en la ley tenés cosas como privatizaciones o cambios en la forma en que se financia la salud o se compite, etcétera, etcétera. Complicado. No, digamos, inspirado por buscar algo simple, voy a hacer algo muy simple. Hagamos un país que era casi comunista o comunista y se liberalizó. Veamos qué pasó. ¿Okay? No puede ser más simple. ¿Sí? Y bueno, sabemos que todo está postergado y hay muchas razones para pensar que en Argentina esto es un problema importante. O sea, hay unas medidas interesantes de la burocracia, del tiempo que pierde la gente. O sea, alguien encargado de un negocio pierde tiempo lidiando con la burocracia. Y Argentina está mal en esas medidas. Gastan mucho tiempo, ¿okay? Muchos trámites, etcétera. Y eso correlaciona con el nivel de desarrollo. O sea que reducir esos tiempos por ahí causa desarrollo o es sugestivo de eso, ¿no? Entonces, eso me pone muy optimista a mí. Me parece que a grandes líneas de regular, y muchos de estos mercados es obvio, como dije, tendría un efecto inmediato de eficiencia o por ahí de más largo plazo. Pero que hay muchas razones para pensar que habría ganancias. Entonces acá digo eso, que básicamente muchas revoluciones son micro, muy beneficiosas, con un impacto inmediato. Otras por ahí pensamos que son de más largo plazo y habría una transición y algunos costos tal vez en esa transición. Entonces personalmente diría, yo estoy súper entusiasmado con este aspecto y en particular, para decirlo, Federico Sturzenegger, que ha hecho grandes propuestas ahí, es parte del equipo armando estas regulaciones, creo que son muy beneficiosas y se ven muy bien. Ahora, profesionalmente me pongo como el sombrero profesional de tratar de dudar un poco para chequear, ¿okay? ¿Cuál sería el impacto y hilar más fino, ¿sí? Simplemente profesionalmente quiero preguntarme, ¿sabemos si genera crecimiento esto o no? ¿O a qué plazos? ¿Cuánto tarda? Entonces agarré y miré Alemania del Este, que cuando se cayó el muro de Berlín y se unieron con Alemania del Oeste, y vemos que en el cortísimo plazo, estos 6 meses, hubo una gran depresión ahí, al menos en la industria. ¿Okay? Cayó muchísimo la producción y subió muchísimo el desempleo. Entonces, en el cortísimo plazo, eso pasa. Por ahí no es bueno enfocarte en el corto plazo nada más. Por ahí hay que mirar más allá. Yo creo que hay que mirar más allá. Así que esto es nada más decir, sepamos que puede pasar. No quiere decir que no querramos hacerlo. Es más, yo creo que igual hay razones para hacerlo, pero sepamos qué va a pasar científicamente. Y esto es lo que pasó, ahí ves la caída, ¿no? Pero después tuviste el crecimiento, así que viste que fue valioso. A la vez, no fue magia, no se llegó a converger a Alemania del Oeste. Esto es una gran frustración en Alemania, de que Alemania occidental y oriental no convergieron. Así que algo pasa, digamos, también por ahí tenemos que ser más, digamos, ser optimistas, pero no pensar que hay una bala mágica acá que te hace crecer de repente para siempre. No entendemos, científicamente tenemos que admitir nuestra ignorancia, nada más. No estoy diciendo, no quiero ser muy deprimente con esto, pero tenemos que ser como realistas de lo que sabemos y lo que no sabemos. No entendemos bien qué genera crecimiento y qué no. No lo sabemos, tenemos que admitir cuando no sabemos. Acá está la caída de la cortina de hierro, o sea, todos los países detrás de la cortina de hierro serán socialistas, comunistas y encaran reformas pro mercado. Y vemos que les van algunos muy bien y algunos muy mal después de varios años. Polonia le va bárbaro, muy bien con Polonia.
Eso es un caso para hablar. Pero a otros países les va peor, incluso Hungría o Rusia le va peor. Ahora, a todos les va mal en el corto plazo. Los primeros 4 años, y digo 4 años porque es una presidencia en Argentina, les va mal. Entonces, hay mucha heterogeneidad, pero a todos les va mal en el corto plazo. Entonces, no sé si está bien esta comparación. Probablemente no. Pasaron muchas cosas en esos países. Pero bueno, miré algo que me parece que tiene que ver con ir de socialismo, que es malo, y a pro mercado, que es bueno. Y seguramente en el largo plazo es bueno si lo haces bien, como Polonia, pero también te puede salir mal. Pero incluso si lo haces bien, como Polonia, en el corto plazo, en el caso de Polonia hubo esto. No sé. Esto lo voy a saltear en interés del tiempo, no es tan buena esta evidencia, traté de mirarlo para América Latina, pero acá digo, ¿por qué digo esto? Porque de vuelta, el tema de la economía y la política me hace pensar que de algunas de estas reformas, si tienen más, si sus beneficios mayores, algunas son inmediatas, yo creo que algunas ayudan a la sustentabilidad porque además los beneficios son inmediatos. Ley de alquiler, ponele. Pero algunas que por ahí son de más largo plazo, si generan esto y se parece un poco al perfil que había en la cortina de hierro, bueno, eso puede no ser bueno para esta interacción que había entre la economía y la política. Por ahí sugiere, no sé, no quiero sugerir, pero elegir las reformas que tengan mayor efecto en el corto plazo y tratar de pensar en las otras cuando ya está más afianzado el cambio. Bueno, tengo algunos datos y ideas para dejar puesto ahí nomás. ¿Qué pasó en estos 100 días? Todos redondean a 100 hoy. Esta es la herencia, ya lo hablamos un poquito. Y ahí veo 3 frentes, el monetario, cambiario, el fiscal y estas reformas que hablé. Y todos saben lo que pasó en lo monetario cambiario, una fuerte devaluación que en parte fue sincerar un tipo de cambio oficial que estaba muy encepado, y una base monetaria que se mantuvo bastante constante, por lo tanto saldos reales han caído como 40% si usas base, y han bajado la tasa, han mantenido cepo. Ese sería mi resumen. Pero lo principal es la ancla, es lo fiscal. Han ido al déficit cero rápido, me sorprende lo rápido que han ido. Digamos, no pensé que podían hacer eso. Además diría, digamos, algunos de mis supuestos eran que no, que eso no se podía hacer. Así que ahí aprendí algo. Y lo pudieron hacer. Por ahora no se sabe qué tan sostenible es, porque se basa mucho en la ejecución, el presupuesto y la inflación que congela y licúa. Pero digamos, eso ha sido mucho más rápido de lo que se creía. El Banco Central está mejorando el balance, ofreciendo menos tasas, que ayuda a eso, y también pasando deuda al Tesoro. Pero ahí está el déficit, todo en rojo, y ves el último mes ahí, este es enero, también pasó en febrero, tenés superávit. Gasto primario, gran caída en esos meses. Acá ves la base monetaria, que prácticamente no ha aumentado. Otras medidas de dinero sí han aumentado, pero la base monetaria constante. Y tenemos esta inflación que subió mucho con la devaluación, pero que está bajando y esperemos que siga bajando y baja muy rápido, eso es bueno, pero está a niveles muy altos. Pero tenemos esta caída en la actividad muy fuerte. Y también esta caída en los salarios reales. Miren la línea naranja acá, salarios reales muy fuerte. Y en los saldos reales, caídas. Yo miro 2 números que digo, bueno, estos están influyendo mucho en la economía. Hay una gran recesión y la recesión es en parte porque este salario real está muy bajo. La gente no puede gastar. Y también los saldos reales son muy bajos. Incluso Milton Friedman diría, bueno, vas a tener una recesión, tenés saldos reales bajísimos. Pero tal vez pienso que es la única manera de bajar la inflación rápido en Argentina. Tener una recesión y bancársela. Así que creo que sin querer han llegado como, por ahí sin querer quiero decir, no es que este es el master plan
anunciado para todos, pero han llegado a una situación donde tal vez por ahora solamente está bajando la inflación que había subido, pero tal vez baje aún más y sea el principio de una estabilización. Si se puede aguantar el hecho que tenés esta fuerte recesión y estos salarios reales bajos. Pero ven cómo traté de hilachar estas dos cosas, los dejo acá, ahora para ir a las preguntas dejo estos marcos más conceptuales, porque acá creo que lo importante es no estar en estos 3 puntos y también saber que en el fondo eso no quiere decir que ideológicamente o siguiendo un slogan tenemos que ir a ciertas políticas, sino que hay un menú en realidad. Y hay un menú de lo razonable y lo que tenemos que evitar es los menús de lo no razonable. Pero no es una opción nada más del menú de lo razonable. Y creo que eso lo dije indirectamente, hablando de qué tipo de impuestos y qué tipo de política monetaria necesitamos. Y después está este enfoque en el desafío que veo entre lo económico y lo político y el timing de todo eso, ¿no? Bueno, nada. Agradezco y abro a preguntas, ¿no? ¿Alguien se anima? ¿Cómo estás? Yo recuerdo un video tuyo hablando del cepo con un modelo en un pizarrón, donde hablabas de cuando hay dos males, si se quiere, quizás sacar uno estás peor, estás en una peor situación. En esta época de reformas, ¿hay alguna intuición, sacando las medidas que vos dijiste que todos los economistas están de acuerdo, en las que no? ¿Hay alguna intuición para saber cuándo sacando una puedes llegar en una peor situación? Gracias. Buena pregunta. Es muy difícil y en tiempo real con si hablas de las desregulaciones, no veo ningún análisis que esté hecho para hacer eso. En vez se encaró como shock hacer todo, ¿no? Pero sí creo que lo que viste ahí o lo que dijiste tiene que ver con lo que está haciendo el Banco Central, creo, de que por ahora no han abierto el cepo y que han reducido las tasas. Suena antipático porque los depositantes están ganando menos que la inflación por un tiempo, se los está licuando, ¿sí? Y el punto que hice en ese video, creo que viste vos, es que, bueno, eso se lo hacemos todo el tiempo al circulante. Al circulante estamos cobrando un impuesto altísimo. Al tipo que no tiene plazo fijo y solo tiene pesos en el bolsillo, lo estamos matando. Y entonces, el punto que hacía es que en esa situación no estás en el primer mejor, estás en el segundo, tercer, cuarto mejor. Y la idea era, hay una base para decir que nos conviene también ofrecer un retorno peor. O sea, le estamos ofreciendo un retorno muy malo al circulante, pero bueno al plazo fijo. Y el punto era, no, lo que quería hacer es ofrecerles uno peor al plazo fijo, mejorar el de circulante, que tiene que ver con, en finanzas públicas, la idea de que no querés cobrar un impuesto altísimo a una cierta actividad arbitraria. Querés cobrar en vez un impuesto a la actividad más amplia y reducir la alícuota. Entonces, de igual manera hice la analogía de que, digamos, si pensamos en los costos fiscales de reducir la inflación, querrías ir a un punto intermedio con la tasa de interés. Y eso tiene que ver un poco, o sea, por ahí, tiene que ver un poco con la realidad que muchos países cuando se encuentran en estas situaciones reprimen financieramente. Suena antipático, ¿qué quiere decir eso? Que te querés escapar de la inflación y no te dejo, te agarro los activos que te protegerían y te pongo o un impuesto o no te dejo usarlos. Y, y el punto que hacía ahí es que eso puede ser en la transición hacia el modelo que queremos para el largo plazo, mejor que cobrarle el triple al circulante. Pero no, para las regulaciones no conozco ningún ranking que se haya hecho y bueno, tenemos las herramientas, pero es como
Tendrías que hacerla una por una y se tarda mucho tiempo, no lo he visto. Hola, Iván. Pusiste dentro de todo en duda el crecimiento bajo la dolarización. Hay varias personas que se han expresado que dentro de todo lo que te arregla el problema de la dolarización, más que nada con el riesgo país a la baja, es la falta de crédito, que es como la espalda de cualquier buena economía. ¿Qué pensás de eso? ¿No pensás que te aumenta el crecimiento a pesar de que no tengas señoriaje? Digamos, yo no veo conceptualmente una relación muy directa entre dolarizar y el crédito. Pienso que, por ejemplo, digamos, si permitiéramos, el sistema bancario puede ofrecer créditos en dólares en principio, de forma restringida en Argentina hoy, pero en el pasado se puede, digamos, hay muchas formas de hacer eso sin dolarizar completamente la economía. Si eso fuera la razón. Eh, o sea, contestando tu pregunta, no veo un link fuerte entre el crédito y la dolarización. Eh, y si igual se puede permitir, en eso yo creo que estoy de acuerdo, se puede permitir eh, que los contratos de competencia, la parte de competencia de monedas que es que yo pacte mi crédito en pesos versus dólares, me parece que hay mucho lugar, digamos, muchos beneficios ahí posiblemente en relajar alguna de esas restricciones. Lo que yo llamo dolarización es más bien que la unidad de cuenta en los kioscos, etcétera, sea el dólar, ¿no? Que los salarios sean en dólares, etcétera. Eh, porque eso genera, en combinación con las rigideces que hay en los precios y los salarios, genera, como no tenés política monetaria en dólares, genera el tipo de problema que vivimos durante la convertida, creo. Y en relación a esto de la dolarización, ¿qué opinas sobre la convivencia de monedas? No la competencia, sino convivencia, como sería en el caso por ahí Perú, Uruguay. Sí, no, yo creo que ahí no hay ningún problema. Creo que el tema es, todavía no se sabe qué se quiere decir con competencia de monedas. Va a depender mucho de la política monetaria que se use en esa etapa. Digamos, yo no sé cómo evaluar. Yo creo que en Argentina hemos tenido el peso y se ha podido usar el dólar en las sombras por ahí, pero digamos, salvo contadas ocasiones no hay mucha persecución de usarlo. Permitirlo más libremente me parece una buena idea. Creo que un país que tiene baja inflación no va a tener demasiada gente tratando de usar otras monedas y los que quieran van a tener por ahí razones importantes para hacerlas. Por ahí tienen negocios que tienen que ver más con exportaciones, etcétera, donde tiene más sentido. Entonces, no, eso creo que estoy a favor, no me parece un problema. Gracias. Pero un problema es si la competencia de monedas también se define como, bueno, nunca más voy a emitir. Porque eso me parece una política monetaria muy restrictiva, lo mismo que fijar el tipo de cambio. Y entonces, eso, si esa es la definición, eso no tiene que ver con cómo lo llamamos. Es una política monetaria muy restrictiva y digamos, ningún país la adopta y no sería una buena idea. Hola, ¿cómo estás? Yo voy a hacer un poquito de trampa y te voy a meter dos preguntas en un turno. Eh, Nosotros tenemos o sea, el presidente Milei de ahora es como tiene mucha convicción con respecto a la dolarización y siendo que dijo que básicamente el peso no servía para nada, a mí personalmente me cuesta creer que él abandone la idea de dolarización. Y leyendo bibliografía sobre la convertibilidad, se ve que uno de los grandes problemas o uno de los motivos por el cual falló es justamente esta persistencia de un gasto público elevado. ¿Vos crees que el intento de Milei de tener un déficit cero va en vistas a futuro de hacer una dolarización sostenible, por un lado? Y la segunda, que hice medio trampita, es ¿qué pensás de, por ejemplo, una propuesta de Lula de una moneda única del Mercosur, donde los ciclos económicos son más
que son más parecidos, o de una canasta de monedas, digamos, otras alternativas a la dolarización, pero que también implican como dejar un poco de lado el peso. Gracias. Más abierto contestando el segundo, pero más abierto a algún híbrido como ese, pero tendría que ser evaluado una vez que está bien planteado. Igual creo que tiene sus problemas, incluso el euro, por ejemplo, no creo que ha sido, digamos, en el tiempo que tuvo el euro, ya tuvo una gran crisis que sufrieron la mitad, o sea, el sur de Europa por 10 años. O sea, bueno, si es la última vez que le pasa eso, por ahí, después el euro sigue por 100 años, por ahí igual valió la pena. Pero evaluado ahora con los 20 años del euro o algo así, no sé si valió la pena. Entonces, incluso ahí hay que tener cuidado. A tu pregunta, para mí, esa convicción de Milei, su fuerte, es excelente, en particular con el déficit, con atacar el déficit, ¿no? Y discutir el déficit, comunicar la importancia de eso. Y espero que esa sea la ancla, digamos. Creo que en la práctica eso es más importante y a él le ha dado muchísima importancia. Creo que se habla de la valorización, ahora se habla de competencia moneda, pero creo que el énfasis, y estoy contento de ver eso, entonces yo estoy haciendo trampa y cambiando tu pregunta, pero no, creo que le veo esa convicción, especialmente en el déficit cero. Y creo que si vos tenés eso, ya no vas a necesitar dolarizar o no. Y si vos dolarizás y no tenés déficit cero, vas a tener problemas igual. O sea que creo que lo vital, lo importante es no estar apuntando a lo imposible, que son, digamos, que terminamos con esos déficits, y buscar esto. Y déficit cero por ahí, por ahora es una muletilla exagerada también. Los países no necesariamente tienen déficit cero siempre, pero hoy día en Argentina por ahí el remedio lo tenés que tomar así y tenés que pensarlo en términos simples. Y ahí yo creo que eso es, digamos, la prioridad que le veo al presidente, y eso es donde veo canalizada la convicción. Eso que vos decís que tiene mucha convicción, creo que es muy importante. Pero por ahora estoy contento de verla más que nada en el déficit cero. Gracias. Hola Iván, mi pregunta es, ¿cuál crees que fue la medida que más te gustó de este gobierno actualmente? Y si te llamaran y te dieran la botonera por un rato, ¿qué harías? No puedo contestar esas preguntas. Creo que hubo, digamos, lo que más me impresionó fue que encararan las desregulaciones, porque todo lo demás, y me parece que tomaron muchas otras buenas medidas, este foco en el déficit cero que hablé recién, pero estamos 3 meses, hay que ver cómo sigue eso, ¿no? Pero creo que ver eso me impresionó, porque yo dije antes, no me lo esperaba tan contundente eso, y eso me impresionó para bien. Pero bueno, está la pregunta de si esto pueden conseguir el aval del Congreso para hacerlo más sustentable, para hacerlo de otra manera que ejecutando el presupuesto votado hace un año. Y Si te llaman, ¿qué haces? no, yo hablo con todo el mundo, pero no sé, tendría que pensarlo. Gracias. Hola Iván, ¿cómo estás? Te quería preguntar sobre el tema que metiste de los países vecinos, de planes de estabilización que hicieron otros países y de no bajar los brazos como argentinos respecto a la política monetaria. Mi pregunta era, Argentina es muy única respecto a que ya son demasiadas generaciones, de hecho creo que todas las generaciones que están vivas en Argentina, que vivieron altas inflaciones y que no conocen lo que es vivir sin inflación, a diferencia de los otros países vecinos, que por ahí, no sé, yo tengo familia en Chile, en Uruguay, que no sé, mis primos no saben lo que es la inflación, mis tíos no saben lo que es la inflación, mis abuelos por ahí se acuerdan de lo que es la inflación de hace 50 años. Si no hay un poco de componente cultural y por ahí es muy difícil hacer política monetaria cuando la gente responde tan rápido a los shocks y cambia precios ante la primera mínima corrida en vez de confiar en el sistema, por ejemplo.
Es muy difícil decir. Culturalmente no creo. Puede ser que algo del armado político y de los grupos de interés que tenemos en Argentina, o sea, no creo que sea algo cultural tan distinto. Puede ser que haya algo intrínseco en la forma en que se juega el juego, digamos, de la política y de los grupos de interés en Argentina que conspira contra nosotros un poco. Y en ese sentido, parte de las desregulaciones que creo que enfatiza Federico Schwarzenegger es cambiar esos grupos de interés también. Y eso puede tener impactos más allá de la eficiencia microeconómica y creo que eso es interesante. Y entonces tal vez es parte de la solución. Culturalmente no. Pero y tengo una metáfora ya que uso que me parece útil. Creo que pensemos como que estamos en alta inflación como estar en un pozo. Y parece re difícil no salir del pozo si vos estuviste tratando 40 años y te resbalaste. Y yo diría, a veces usamos como un truco que no era el correcto para salir del pozo. Y usamos un atajo y salimos un poquito del pozo, pero realmente no habíamos salido, nos habíamos, no sé, habíamos trepado arriba del pozo, pero nos volvimos a caer dentro del pozo. Pero los otros países que salieron del pozo parece que no se caen de vuelta. O sea que en eso tengo esperanza de que si logramos bajar la inflación de la manera, digamos, tradicional, que es una política monetaria independiente, cuidando el déficit para que no, no haya dominancia fiscal, me parece, soy un poco más optimista de que si una vez que uno sale, como que no quiere caerse en ese pozo. La sociedad no va a querer y la política no va a querer tampoco. Porque los efectos se van a ver bastante pronto, digamos. Pero bueno, esa es mi conjetura de por qué los otros países salieron. Es eso, es como una metáfora de que una vez que salís no te caes, porque ya saliste del pozo y ves dónde está el pozo, no lo pisás de vuelta. Pero como nunca salimos, parece que es imposible no estar en un pozo, pero porque no salimos. Pero el día que salgamos bien, nunca salimos bien. Salimos con la convertibilidad, que es un 95% de dolarización, y el riesgo que tiene eso es que, ¿viste? Algo sale mal y volvés a caer. Y vuelve ese populismo. Porque la gente, digamos, ata todo. Así que yo soy más optimista en ese sentido. Esa es la metáfora que uso. Me gustaría ver, o sea, no hemos probado, no es que tenemos un problema donde salimos y volvimos, yo creo. No salimos. Y yo creo que esa es la gran diferencia con los otros países. Porque todos esos países también venían de mucha inflación, de hipers, de problemas también de política económica, de grupos de interés, de inercia. Todos los problemas que decimos nosotros son únicos a nosotros. Y yo creo que salieron. Pero bueno, puede ser que me equivoque ahí. No tengo la certeza al 100%, pero esa es mi impresión. Hola Iván, acá. Te quería hacer una pregunta respecto a la par de la política monetaria. Parte de la narrativa de Milei tiene que ver con una idea de hay que pasar el invierno. ¿Cuánto crees que el enfriamiento de la economía tiene que ver con la bajada que estamos viendo de la inflación? Y si crees que esta bajada o esta inercia hacia la que va la bajada de la inflación en el país no se podría haber llevado adelante sin un enfriamiento de la economía. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo soy alguien o sea, yo he pensado mucho en esa pregunta y no sé del todo la respuesta, pero te diría que lo he pensado así. Creo que hay mucha inercia. Creo que decir que no hay inercia en la inflación es un error y creo que es peligroso cuando llevas a la práctica. Hay inercia en la inflación y en cambio veo a veces muchos análisis simplistas, como que si vas a imprimir enseguida baja la inflación sin ningún efecto en la economía, o que es muy fácil bajar la inflación. Yo creo que no es. Y hay inercia en Argentina, especialmente después de tanta inflación alta por tantos años. Partiendo de eso, pienso que o encontrás una manera, un plan súper sofisticado que logra bajar la inflación rápido, teniendo en cuenta esa inercia, o te comes una recesión muy fuerte, es la única manera. Creo que, o sea, yo soy alguien que me interesa la idea del plan real. Parte del plan real fue cambiar de monedas
pero primero, les cuento rapidito, para los que no lo conocen, en el plan real había mucha indexación en Brasil. En vez de estar al dólar, estaban muy indexados. O sea, la gente se protegía contra la inflación, en vez de con el dólar, con un índice. Y algunos bienes se vendían con ese índice, o la gente pactaba en ese índice los alquileres, algunas cosas. Entonces, el plan real en parte permitió y fomentó que la gente use más ese índice, que use mucho más ese índice, a tal punto que por ahí esta agua la comprabas en cruzeiros y también veías el precio en reales. Ahora, el precio en real nunca se movía mucho porque es un índice. Entonces, ¿cuántos índices necesitas para comprar esta agua? Eso no cambia tanto con la inflación. Por ahí el agua se vuelve muy cara o muy barata un día por precios relativos, pero en promedio los precios en reales, los reales son, este índice no están subiendo o bajando mucho, por definición, porque es un índice. Entonces, hicieron eso y además de todo el plan de desinflación, de bajar el déficit, tipo de cambio, hicieron toda la cosa ortodoxa, emitieron de pronto un billete que es el índice. Entonces reemplazaron, de repente te dijeron, ahora te pago en reales, te cambio de los cruceros por reales, y estos son los reales, lo que era el índice. Y es como un truco que yo creo que si funciona bien, de alguna manera la inercia la puede matar, porque la indexación de la economía anterior a eso logra tener todos los precios relativos donde quieren estar. Y cuando cambias, también hace psicológicamente que la gente cree, bueno, en reales no hay inflación. Entonces puedes parar la inflación más de un día para el otro. ¿Es factible eso en Argentina? No lo sé. Pero, digamos, yo soñaba me parece, sería interesante, pero es por ahí muy ambicioso y muy difícil de coordinar bajo digamos, la herencia que tuvimos acá en estos meses. Entonces, ausente un plan así, y además es un poco osado, por ahí funciona, por ahí no. Pero ese es el tipo de plan que creo que podría reducir la inflación sin una recesión, porque yo creo en la inercia. Pero sin eso sí, creo que te tenés que comer la recesión y por ahí hoy día pienso que ese es el camino más fácil. Buenas tardes, Iván, acá, medio. Gracias por venir primero. Muy buena la charla y preguntarte algo que tal vez muchos compañeros que están acá conmigo tenemos dudas existenciales sobre caminos posibles que podemos hacer en base a la academia y tal vez escuchar un caso de éxito como el tuyo nos ayude un poco a decir qué es lo que queremos hacer. Preguntarte qué diferencial viste vos tanto en máster como después en el PhD, en tu diferencial para analizar estas cosas del día a día, qué es lo que sentís que te sumó, por qué recomendarías seguir este camino y a qué tipo de personas le recomendás seguir este camino. Muchas gracias. El camino mío siendo de ir a estudiar afuera, por ejemplo, ¿decís? Claro. Creo que casi a la persona que tiene que ir a estudiar afuera no le tengo que decir nada. En general creo que te agarra a vos no lo buscás. O sea, creo que estudiar economía es mucho más que eso también. O sea, tengo muchos compañeros que estudiaron economía y después hicieron otras cosas, hicieron finanzas o negocios, etc. Hay muchos caminos. Seguir estudiando y hacer un doctorado, a mí no me lo cuestionaba para nada, en el sentido que me generaba mucha más curiosidad. Creo que aprendés mucho en economía que te da un marco, pero también te genera muchas más preguntas. Por cada respuesta que das, también ves todas las preguntas que te puedes hacer nuevas. Y si sos ese tipo de persona curiosa, que digamos, creo que no vas a tener... Yo no lo pensé dos veces, digamos. En ese caso, es un camino muy bueno para eso, ¿no? Pero sí, no, creo que yo creo que seguramente me influyó lo que estaba pasando en Argentina. Entonces yo siempre pensando qué es lo que pasa con la economía, la macro, la política económica. Pero no necesariamente, por ahí te gusta el artículo, el libro nada más. También, o sea, hay muchas formas de llegar a esa pasión por la economía. Pero, no, seguir estudiando
es inagotable todo lo que puedes hacer. O sea, yo siento que simplemente todos los días aprendo algo nuevo, pensando, estudiando, mirando la realidad, y se queda para mucho más seguir estudiando, y no es para todo el mundo, y creo que medio para la gente que se va a ir dando cuenta solita. O te diste cuenta ya o te vas a dar cuenta pronto. Pero básicamente sí tiene que ver con que te da este marco para pensar, pero también cuanto más aprendes, más te das cuenta que todavía tenés mucho para aprender. Y hay gente que eso no lo va a poder aguantar y va a tener que seguir estudiando. Buenas tardes, Iván. Te quería consultar, un poco te anticipaste hablando sobre el plan real, pero muchos economistas, sobre todo desde el principio del gobierno, vienen diciendo que hace falta un plan de estabilización para ordenar la macro, o cuestionando que el ministro de Economía no sea un macroeconomista propiamente dicho, como es Caputo. ¿Crees que para ordenar la macro hace falta un plan de estabilización o que simplemente con el ancla fiscal, con credibilidad y con un programa con el que está yendo el gobierno se puede hacer? Buenísima la pregunta. Yo creo que yo tenía ese sesgo hace muchos años y creo que es correcto en el sentido que siempre importa el futuro, entonces tenés que dar una impresión de que lo que estás haciendo es creíble y das un cierto marco, ¿no? Pero creo que también reducir eso a que tenemos un plan anunciado digamos, especificado por ahí con todas las letras que vamos a hacer, también es un error. Y creo que en estos tiempos en particular, donde hay que reordenar primero, yo diría que al contrario, me parecería sumamente riesgoso anunciar un plan con, digamos, muchas ideas fijas. Lo que querés es, digamos, ahí está esta idea de flexibilidad versus compromiso, commitment versus flexibility. Y que el compromiso es bueno porque generas expectativas. Pero claro, también tiene un costado negativo que te atás las manos. Y creo que hoy día ese trade-off es tal que me parece bien que no haya necesariamente un plan anunciado, y hace muchos años que así no se hacen las cosas igual, pero anunciado en ese sentido. En cambio, creo que el énfasis en lo fiscal es medio un plan. O sea, no es un plan así, pero eso es más importante. Casi es como, ¿viste? Es como decir, es importante que yo te diga lo que voy a hacer, a qué hora me levanto y cómo me visto, o que te digo que soy buena persona y no te voy a cagar. O sea, cuando vos interactúas conmigo, por ahí es mejor entender si la persona es una buena persona. O sea, por ahí te estoy dando una analogía, ¿no? Pero medio, ¿qué objetivo tienen más que cómo lo quieren hacer? Y creo que en ese sentido el ancla fiscal es muy importante. Y la convicción que hablabas antes, que yo se la atribuyo más que nada al ancla fiscal, creo que le da credibilidad. Entonces, por ahí en ese sentido hay medio un plan. Es distinto que anunciar un plan con todas las letras, pero por ahí es más sólido, más creíble y más importante. Y dado que fluctúan las cosas, y sobre si es economista o no, creo que es economista. Me parece que en este momento realmente además necesitábamos gente que sepa mucho de finanzas y realmente me ha sorprendido bien Caputo comunicacionalmente, por ejemplo. Así que, no, creo que qué sé yo, es lo mismo. Por ahí estudias mucho y sos un PhD, serías pésimo ministro de Economía. Así que no tengo ningún problema con eso. Greenspan creo que no era economista, pero por lo menos no era académico y fue un condecorado banquero central. No sé si quién sigue. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero que nada, gracias por venir a dar la charla. Y la pregunta que tenías, creo que lo fuiste diciendo un poco con el tema de la convivencia de monedas y todo, pero quería preguntarte qué medidas creías que serían necesarias o beneficiosas para Argentina para poder lograr como equilibrar un poco las monedas y, por ejemplo, liberar el cepo lo antes posible, y si crees que sería posible en Argentina en algún momento
lograr un bimonetarismo un poco más real? Bueno, aparte tu pregunta es parecida a una anterior que hubo, que yo diría que el bimonetarismo real, una vez que se da con baja inflación en el peso, que creo que es posible, todos nuestros vecinos lo lograron, no es ninguna cosa mágica, el mundo lo hace, tenemos la teoría y tenemos la práctica de eso. Creo que hay lugar para eso, pero tampoco sería tan apasionante ya, creo. Como que ahora estás preocupada por el monetarismo, pero porque hay alta inflación. Lo otro sería algo que, o sea, justamente países como Perú estaban muy dolarizados, pero cuando bajaron la inflación, bajó la dolarización. Y creo que eso es lo que pasaría. No sería tan, por ahí tan excitante, tan interesante una vez que se dé bien. Perdón, creo que me olvidé el otro pedazo de tu pregunta que quería decir algo. Sí, se me escapó ahora. Pero sí, no, creo que lo más importante. Ya sé. Digamos, sacar el cepo, voy a aprovechar para decir, digamos, en mi opinión, yo no me apuraría a sacar el cepo. Simplemente porque creo que es algo que ya tenemos, lo queremos sacar, es a dónde vamos, pero parecido a la pregunta anterior, le veo riesgos, no estoy seguro, por ahí todo funcionaría bárbaro si lo sacamos. Tampoco creo que los costos, que sabemos que los costos son enormes del cepo, o sea que creo que hay beneficios que están sobredimensionados de sacarlo, porque tienen más que ver con que le atribuimos al cepo que nos molesta la situación de la inflación. Porque no puedo comprar dólares para protegerme de la inflación. Bueno, pero el problema es la inflación, no el cepo. Entonces yo creo que si sacás el cepo, corre el riesgo que empeora la volatilidad cambiaria, que va a empeorar la inflación y no vamos a resolver el problema de raíz. Entonces yo quiero sacar el cepo, solo creo que en términos de timing no estaría como tan apurado, abril o mayo, no sé. Pienso que esperaría que tengamos la situación salida de la sala de emergencia, digamos. Pero eso es algo, realmente confieso que no sabemos mucho de eso. Como yo te digo las cosas que sé más y las cosas que es más intuición. Eso es más una intuición, de que yo tengo una intuición de que el costo hay un costo, yo no quiero tener un cepo, pero creo que no sabemos que es tan alto, no creo que sea tan alto per se, ¿sí? Sino que el costo nos molesta la inflación y en cambio le veo riesgo a que dificulte transicionar este periodo tan difícil. Hola, Iván. Acá. Yo te quería preguntar, primero, ¿qué opinás sobre este fenómeno de inflación en dólares que estuvo habiendo? O bueno, si considerás que hubo inflación en dólares, sobre todo, bueno, vos que acabas de venir de Estados Unidos, supongo que podés tener una opinión mejor que la nuestra, además de obviamente de ser doctor en economía. Si crees que esta inercia inflacionera, como se estuvo hablando, fue parte de este fenómeno de inflación en dólares y que los precios quedaron demasiado altos a lo que sería el equilibrio. Y si es este el caso de que, bueno, quedaron altos los precios, ¿qué instrumentos puede tener el gobierno para lograr acomodar la situación? Porque en el corto plazo tener los precios tan altos te genera, bueno, salarios reales muy bajos y que todavía no se han acomodado. Y bueno, si uno tiene precios que están impuestos a un dólar de 1.500, ¿conviene devaluar y convalidar ese dólar al cual al cual los distintos digamos, los empresarios esperaron que estuviese, o es mejor seguir con el dólar a 1.000 y mantener ese caballito de batalla de no, yo no voy a devaluar por más que vos quieras y no voy a convalidar, vos bajá los precios, dejá de poner 2x1, dejá de poner ofertas y reducí, bueno, los precios. Sí. Ok. Yo diría que yo no enfatizaría tanto el tipo de cambio real y me parece que se sobredimensiona enfocarse en ese precio relativo como lo único. Por ejemplo, cuando se habla de la competitividad argentina, creo que la mayoría de las exportaciones son bastante insensibles en el corto plazo al tipo de cambio real. Las importaciones menos, así que por ahí nos preocupamos, pero en esta recesión que ya la tenemos por otros motivos, no sé si va a estar afectando
mucho eso. Pero creo que sería un gran error convalidar o tratar de apuntar a un tipo de cambio real por varios motivos. Una es esa, no sabemos dónde tiene que estar el tipo de cambio real. Y segundo, que si haces eso, digamos, me parece que vas a estar, en algún momento para bajar la inflación tenés que medio anclar. Y en ese momento, por ahí, por inercia, vas a tener una etapa donde los precios relativos se van a tener que reacomodar. Y tal vez el ancla no tiene que ser cero o tan extremo. Puede ser que puedas empezar a usar una tablita que no sea 2%, pero no saques devaluatorios semisorpresivos o no que traten de llegar a un nivel. Creo que mientras quieras bajar la inflación vas a tener que estar poniendo un freno que es antipático en términos de recesión, en términos de algunos precios relativos que se sienten, pero eso es lo que le da freno también a la inflación. Y entonces, esa es parte de lo que creo que preguntaron antes. O sea, para bajar esa inflación, yo creo que no hay una cosa mágica que baja porque prometimos no emitir. Eso sí creo que digamos, no funciona muy fácil eso. Vas a tener un periodo donde va a haber un poquito de costos, tanto en la economía real, en cantidades, como en estos precios relativos, tal vez. Eso es número uno, y diría, algo que tocaste que diría que va para el otro lado es, como los salarios no subieron tanto, tal vez puedan bajar los precios. O sea, está esa idea. Ahí me gusta lo que ha hecho el gobierno, por lo menos intentar ver si quieren revertir algunos de estos aumentos, etcétera. Pero es posible que si o sea, de vuelta, un poco no entiendo por qué pasó, pero comparado con otras evaluaciones, no sé, la de Massa, subieron los precios, subieron los salarios, lo mismo. Y acá no, y eso por ahí da lugar a que esto se recomponga, si es que tiene que bajar los precios, donde en cambio, si por ahí ya subieron los salarios, por ahí hay que pensar en la devaluación más lógicamente. Pero acá no lo veo todavía. Bueno, ¿te parece una más? Bueno, dale. Hola Iván, buenas tardes. Te quería hacer una pregunta que nació mirando el gráfico respecto al lugar para el desacuerdo racional. Se charló sobre estabilizaciones de vecinos como Perú y Chile, donde hoy en día cuentan con grandes problemas de desigualdad. Entonces mi pregunta va, mirando a las experiencias de los vecinos con sus respectivas estabilizaciones, ¿considerás que se pueden atacar los dos frentes a la misma vez? ¿O es prioritario o más factible salir primero del pozo y luego atacar el frente de la desigualdad? No sé la respuesta a eso, te digo la verdad. Pienso que es posible que ahora hay que poner el énfasis en lo macro y tal vez eso, digamos, uno no tiene las energías o las propuestas para estar atacando el tema de la desigualdad ahora. Al mismo tiempo, idealmente vas manejando las dos, ¿no? Creo que el tema sobre la desigualdad, que por ahí ese gráfico enfatiza, es que también hay muchas más diferentes perspectivas o opiniones. O sea, a mí me parece que eh, hay lugar para ser un libertario, está perfecto. Y hay lugar para que redistribuir mucho más. Y entonces también eso es más difícil. Porque, ¿qué quiere decir arreglarlo? Vos pensás que lo arreglás de una manera, otro de otro, porque quieren ir a distintos lugares. Y hay que aceptar eso, es la realidad. Es una realidad eso. O sea, no creo que necesariamente, eh, pero sí, me gusta tu pregunta además porque nos dice que hay mucho más por hacer que solo bajar la inflación, digamos. No solo el crecimiento, pero estos temas de desigualdad, etcétera, todos los países que han resuelto la inflación siguen con muchos problemas y muchos desafíos. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por venir.
Gracias.